Y ahí trae unas figuras muy bonitas y muy entendibles. Vamos a ver, ahí ellas prepararon parte del síndrome de Horner y lo vamos a ver, el sistema nervioso simpático, cómo se origina y cómo se maneja las fibras postganglionares del simpático, para que le mande la memoria. Tenemos clase de 5 a 6 con el D. Ándeles, vamos a comenzar. Adelante. ¿Cómo estás, José Cabriales? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí me escuchas, José? ¿No me escuchas? Doctor, creo que sí lo escucha, pero tiene problemas con su audio. No, está Sí, bien. ahorita me acaba de decir que sí lo escucha, pero Ah, tiene problemas. no, está bien. Este, no has ido a Monterrey, José. Yo tampoco. Sí. Ay, Dios, no me dejan ir aquí en la casa de mi hija y mi esposa. No me dejan. Nadie me quiere que vaya allá. Ay, Dios, tengo cosas pendientes, muy pendientes allá. ¿Quién iba a proyectar? Íbamos a ver la circulación cerebral. Vamos a ver los hematomas epidurales, subdurales, subaracnoideos y los parenquimatosos en el sistema nervioso. Lo estamos viendo. Ándele, está bien, yo los espero. ¿Cómo estás, Omar López? Ay, vamos a ver, este es un corte de médula. Trae dos, la anatomía del ojar. Y vamos a empezar desde atrás desde adelante hasta atrás. Tenemos en primer lugar el ligamento vertebral común anterior que une los cuerpos vertebrales, dándole cierta fijación. Número dos, tenemos el cuerpo vertebral con tejido esponjoso, por lo tanto, empiezan a ir y maduran los demás. Y luego tenemos el ligamento vertebral posterior, y luego tenemos el plexo perimedular venoso, pero antes de ello está el agujero vertebral con su periósteo y luego está un paquete adiposo, tejido graso, para sostener la médula y sus cubiertas. Y luego está el plexo venoso perimedular. Y luego en azul está la dura madre, ¿verdad? Que en el cráneo tendría el espacio extradural o epidural, que hubiera una hemorragia cuando hay una contusión medular, una conmoción, o sea que no hay pérdida de tejido, no hay pérdida de continuidad de tejido. En el cuerpo vertebral se comprime contra ese paquete adiposo y presiona y rompe o destruye el plexo venoso perimedular, hay una inflamación, hay un edema, hay una conmoción.
conmoción y pérdida de la función de la médula por la misma compresión que ejerce el derrame y por las lastimaduras, ¿verdad? Por la lastimadura de los ligamentos vertebrales común posterior. Entonces, ese edema comprime a la dura madre y es un edema extradural. Y luego la capa media puede haber un derrame no solamente extradural, sino epidural. O sea, entre la parte posterior o interna de la dura madre y la capa media externa del aracnoides, que ahí está en amarillo o al menos así lo alcanzo a ver yo. Entonces puede haber derrames extraepidurales o subdurales entre la dura y el aracnoides. Puede haber hemorragia aracnoidea entre las dos capas del aracnoides. Tiene una capa externa y una capa interna. Y se le llama aracnoides en forma de araña porque tiene como una tela de araña que une la capa externa con la capa interna. Y entre esos dos espacios, en ese espacio, ahí van los vasos nutrientes, las arterias. Así tenemos una hemorragia aracnoidea y subaracnoidea entre la capa interna del aracnoides y la capa externa de la pía madre, que es la rosita ahí. Y entonces sí, hasta ahí se acabaron los derrames en las meninges. Y el siguiente es un derrame dentro de la médula o dentro del encéfalo. Entonces, esos son los derrames. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro esto? Por eso tienen que estar viendo la figura esta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego recordar los derrames. ¿Quedó todo claro? Lo repito, Correa. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda o no? ¿No? Bueno, qué bueno. Todo bien, doctor. Pues así, ahora sí podemos hablar el mismo idioma. Podemos hablar el mismo idioma cuando ustedes describan y los oyentes vamos a entender esto. Y luego más atrás de este corte tenemos la sustancia blanca, que son los cordones anteriores, que no son más que puros cilindroejes, ¿verdad? Y luego la sustancia gris, que son las neuronas a nivel medular. Y luego, haciéndonos a los lados, vemos que está el ganglio espinal entre una vértebra y otra, en la de arriba y la de abajo, y ahí está un ganglio espinal. ¿Alguien lo puede seguir con un cursor? Yo lo tengo aquí, pero pues no se vale. ¿Alguien tiene un cursor que pueda entrar, Dayami? Ay, Dios, por mi Creo que ignorancia. ya lo voy a poner, pero no voy a poder hablar. Me dicen si se ve, ¿ok? Sí, mire, eh, eh, vemos la última cubierta rosita, que es la pía madre. Y entre la raíz nerviosa anterior y la raíz nerviosa posterior está el ligamento triangular o suspensorio de la médula. Y entre esos dos raíces anteriores y posteriores está el ligamento triangular en rosita. No sé, un piquito. Si lo alcanzan a ver, no se preocupe, Dayami. No sé, me desespero, no he tenido tiempo. Tiempo sí, ¿quién me ayude a enseñar? Ay, Dios, si no me iría paso por paso. Entonces, vemos el ganglio espinal, que ahí está formado el ganglio espinal por las células unipolares, que tienen una prolongación periférica que va a recoger la sensibilidad. Y una rama central, que va a hacer sinapsis ahí en la médula, a ese nivel, más arriba, más abajo, o en el bulbo raquídeo, ¿sí? Y así es como funciona la sensibilidad. Ahora,
la rama anterior del nervio va a ser la rama motora, que están envueltas ahí por tejido, por un tejido que es una prolongación, ¿verdad? Que está cubierta por las células de Schwann. Van a estar mielinizadas. Todos los cilindroejes que llegan a la médula, la sensibilidad, como los titáneos. Ahí no son de Schwann, no son células de Schwann, sino son oligodendrocitos los que tienen mielina. Por eso, vemos abajo un ramo comunicante blanco, que es el de arriba, una rayita, siguiendo el ganglio, el de abajo, el de arriba no, en donde se ven las venas lumbar, medulares. Tenemos el ramo comunicante gris porque trae mielina de los oligodendrocitos, y el ramo que la primera neurona del simpático está en el hipotálamo, la segunda está en los segmentos medulares, AL2, segundas neuronas del simpático. Luego la tercera neurona, el cilindroeje, la segunda, viene el ramo comunicante gris. No, póngame donde estaba. ¿Sí me puede regresar, Dayami, la figura anterior? ¿Esa va a estar? No, la segunda, la primera, la anterior. Mejor no ponga el cursor. No se preocupe, Dayami. Está trabado, se me hace. Yo también veo la segunda nada más. Sí. Ay, qué lástima. Estaba explicando el porqué del ramo comunicante gris, porque viene melinizado de la segunda neurona. Llega al ganglio espinal, sería la tercera neurona. Sería la tercera neurona, que ya no es ramo comunicante gris, va a ser ramo comunicante blanco, porque ya tiene otro tipo de mielina. Y esta mielina va a ser formada por las células de Schwann, en tanto que la mielina del sistema nervioso central, incluyendo la médula, va a ser por medio de los oligodendrocitos. Ay, Dios, bueno, vamos a... Ya, creo que ya se destrabó. ¿Era la primera o la segunda imagen? La La que primera, necesitaba. la primera. ¿Esta? No, la otra, la 450. Esta. Nos quedamos, mire, nos quedamos aquí en el ganglio espinal, en el de abajo, mire, a ver si puede con el cursor, está difícil, a ver, porque yo manejo muy poco el cursor. Ay, Dios, cómo quisiera hacerle estas cosas, chinga. Ay, Dios. Entonces, sale el ramo comunicante gris porque viene mielina de la segunda neurona. Va a ser sinapsis con el ganglio espinal de la tercera neurona. Y luego ya hay otro ganglio cerca de los órganos. Y así está el simpático. Así está el simpático. Eso es lo más significativo de esta figura. Ahora, vamos a ver las láminas de cada vértebra. Y tenemos los músculos de la masa común hacia los lados. Y luego la punta de la apófisis espinosa. A ver atrás. Bueno, los neurocirujanos de columna entran por las láminas vertebrales. Entre la de arriba y la de abajo las cortan. Primero disecan los músculos de la masa común. Los disecan, los separan bien bonito, bien bonito. Yo entré a una cirugía de ellos cuando era estudiante. Bien disecados, bien disecados. Y luego rompen las láminas de las vértebras. Y ya corrigen la cuestión del disco intervertebral. O fijan con clavos. ¡Qué fregones! Fijan con clavos por la parte anterior los cuerpos vertebrales. Así las lesiones a nivel cervical, aquí en la parte anterior, hacen un lado músculos, hacen un lado la tráquea y hacen un lado el esófago.
Y luego detrás de la tráquea y el esófago están los músculos, los largos del cuello. Los disecan, los separan y luego ya están en los cuerpos vertebrales. Y por ahí ponen clavos para arriba o para abajo. Es una fregonada, son cirugías que duran 8 o 10 horas. Es una fregonada lo que hacen estos hombres. Y mujeres. Yo tuve una compañera que era bien sordeada, como dicen ustedes. Estábamos en urgencias, me tocó en urgencias. Y luego el que era el residente de urgencias había sido compañero mío años atrás, bien burro, pero su papá, un cirujano enorme ahí en la Universidad de Nuevo León. Y por su papá hizo la especialidad. Y me traía coraje, no sé por qué. Y me castigaron con toda la chamba ahí en urgencias. Y esta muchachita que me debería de cuidar, y otros compañeros, pues felices, ¿por qué? Porque ellos se fueron a... Yo en urgencias, suture y suture, y ellos adentro en urgencias viendo pacientes. Pero ese malvado me limitó de aprendizaje. Pero pues no mucho, ¿eh? Pero sí. Y esta mujer, muy estudiosa, pero se hacía tontita, se hacía tontita. Se recibió y es una neurocirujana. Y se llama Carolina, pero era bien terrible con con los estudiantes. Y le decían, se llamaba Carolina, le decían Cabrolina, porque era muy tremenda. Ponía castigos de 36 o 48 horas. Así son los castigos ahí en la Universidad de Nuevo León. Eran. Ya cambiaron las guardias ABC, pero antes eran 36, 48 horas seguidas. Bueno, entonces por ahí entran los neurocirujanos, por las láminas, para corregir y sacar o modificar los núcleos pulposos o gelatinosos que están entre vértebra y vértebra, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa que se me olvide o que quieran comentar? ¿Estamos bien? Para pasar sobre la otra. ¿No hay preguntas, no hay dudas, no hay aclaraciones? No, vamos a la otra figura, Ayami, por favor. Ahí está. No, la siguiente. Ahorita vemos esa. La siguiente, la que sigue, la página 451. Está luego, Dayami. Sí, ya la puse, nomás que creo que tarda en mostrarse el cambio. Está bien. Bueno, pues mientras se muestre, aquí vemos el sistema venoso y vemos el neuroeje y vemos la emergencia de la arteria cerebral media, de la arteria meningia media, las ramas que dan en la fosa ilíaca, en la fosa cerebral media, en rojo, ramas de la arteria cerebral media, y luego vemos la apófisis cristagalis, donde toma inserción el seno longitudinal superior, ¿verdad? Que recoge la circulación, que ahorita la vamos a ver, y luego se dirige hacia atrás, y en la confluencia, en donde está el seno lateral a la izquierda y a la derecha, según la figura, la izquierda es del lado izquierdo, y la derecha que da lógicamente a la derecha. Entonces, ese es el seno lateral. Y luego tenemos el seno longitudinal superior. Y luego en la parte inferior entre un hemisferio y otro, está el seno longitudinal inferior, que va a desembocar la sangre en el seno recto. Y el seno recto va a ser la confluencia del seno longitudinal superior y de los senos laterales. Entonces, el seno lateral, ¿verdad?, se va hacia afuera, y aquí a nivel de la apófisis mastoides se hace azulito, es aquí, y luego se hace aquí en ay Dios, ¿cómo se llama esta? La codadura entre la porción basilar del occipital y la parte posterior del esfenoides, y luego se va a formar se va a codar y va a dar origen a la yugular interna. Y así se fluye la sangre de los hemisferios y del tejido encefálico, ¿verdad?
Y luego vemos hacia adelante, en la parte central, vemos las arterias que rodean el seno coronario, que le llaman, y las venas coronarias. Y luego la yugular, la vena yugular, y luego las fosas cerebelosas. Y las podemos ver porque el techo o tienda del cerebelo, es la dura madre que separa el cerebelo hacia abajo, hacia abajo y adelante, y de arriba de los lóbulos temporoccipitales. No, occipitotemporales, porque tiene más del occipital que del temporal. Porque el temporal encaja aquí en la fosa craneal media, ¿verdad? Y luego vemos parte de las arterias vertebrales. Ay, Dios. A ver si ya está la otra, la segunda. Ya le estoy tratando de cambiar. Me dicen si se ve. Sí, ya se vio, pero volvió a ahí déjela, Dayami. No, ahí. Ok. Bueno, aquí Ok. vamos a ver lo que son las hemorragias, parenquimatosas, y en la figura del lado derecho, la figura que está como una lupa, nos está diciendo que es parte del parénquima, el tejido nervioso, y luego vemos cómo la arteria, en el cuadrante inferior de la figura, vemos una arteria que está envuelta con, con con proyecciones tanto del aracnoides como del sistema, como del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Que regulan la circulación. Ay, Dios. Entonces, ahorita voy por el libro para que se entienda bien por qué están esas rayitas alrededor de ese vaso sanguíneo. Y luego, en la lupa nos está diciendo una microcirculación que donde entra esta arteria en el cuadrante inferior derecho, está con puros vellitos. Puede ser el simpático y además las fibras que sostienen el aracnoides, la capa externa con la capa interna. Entonces, ahí sí fluye la sangre. Y luego lleva poco más abajo, Dayami. Y ahí vemos el parénquima, el vaso, que aquí es vaso, aquí se capilarizó, se hizo un capilar, y se refiere a un capilar, como del pelo, ¿verdad? Que se hace muy ínfimo. Entonces, así tenemos hemorragias intracerebrales o intraparenquimatosas. Ahí están, fíjense, los vellitos, ya puso el cursor ahí, de los pliegues o soportes del aracnoides, pero también del simpático, también del sistema nervioso simpático, porque están todos los vasos para regular el riego sanguíneo, para que con la adrenalina exista contracción de las fibras musculares lisas que tienen los vasos. Son unas circulares y otras longitudinales. Entonces, todos los vasos llevan ese recubrimiento del sistema nervioso simpático, porque ahí está la adrenalina o la noradrenalina, y en casos de urgencia, la adrenalina. Entonces, ahí en la lupa puede ser una aneurisma o una rotura o un émbolo que va a tapar ese capilar, lo va a atacar. Va a correr un émbolo, un coágulo, se hace un coágulo y luego se convierte en émbolo, coágulo o trombo, quiere decir, se va a trombosar, se coagula y se hace un trombo y luego va a correr por las arterias y luego va a llegar a esa chiquita y ese émbolo, ¡pum!, se va a tapar y se va a llamar un infarto cerebral. ¿Sí quedó claro lo que estoy diciendo? Se desprende una placa arteromatosa o puede ser un producto de una coagulación, que ese coágulo se va a convertir en trombo. Y ese trombo ya, que es el coágulo, se va a llamar émbolo, pero va a llegar y se va a tapar. Pero si no fue así, fue por medio
de una placa arteromatosa que se desprendió, va a correr hasta que se tapa y ese es un infarto cerebral. Sí quedó claro. Y eso nos causa ictus. ¿Qué es ictus? Quiere decir golpe. Algo súbito. Nos desconectamos en parte según el área del cerebro. Y esa es una hemorragia o una isquemia o un infarto. Isquemia es, ya les dije, se produce isquemia en el tejido cuando la luz del vaso, aunque sea ínfimo, se reduce al 80%. ¿Sí quedó claro, Pablo? Bueno, entonces ya hablamos de una hemorragia o una embolia o un infarto cerebral. De ahí que hay los del plasminógeno destruyen o embolizan, o destruyen o fragmentan los coágulos o se han producido, que los produce las mismas células endoteliales, el plasminógeno, y fibrinolizan los coágulos, pero han producido medicamentos que se crea un infarto y lo destruyen, lo eliminan, pero tienen muy poco tiempo para hacerlo. Entonces, ahí sería una embolia parenquimatosa o un infarto parenquimatoso o una rotura intracerebral, como son comunes en ramas de la arteria cerebral media, que ahorita las vamos a ver. Ahorita los vamos a ver. Entonces ya vimos problemas dentro del parénquima cerebral y vamos a tener esas hemorragias o embolias o isquemias del cerebro, del encéfalo. Ahora vamos a ver lo que son las hemorragias por traumatismos epidurales. Están entre la dura madre y el periósteo del cráneo. La patología que es muy común, que se rompa una rama de la cerebral media, la arteria meningia media, que si se puede devolver a la figura, Dayami, para explicarles cómo está la arteria meningia media, que se los preguntaron en radio, varias generaciones, les advertí de esto y en radio se las preguntaron. Una hemorragia de la arteria cerebral media, si no se corrige, si no se cohíbe, si no se controla. Miren, aquí está en rojito, en la fosa craneal media, ahí va la arteria cerebral media. Va la arteria cerebral media a todo el parietal, parte del frontal y parte del occipital, porque le da irrigación tanto al periósteo como a la dura madre por fuera. Entonces, hay una ruptura de la arteria meningia media. Y fíjense, la arteria meningia media no es rama de la cerebral media, es rama de la carótida externa, que entra al cráneo por el agujero redondo menor. Entonces, esa hemorragia comprime el parénquima cerebral y si no se corrige, si no se drena con una trepanación y si no se cohíbe, la hemorragia va a destruir el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, parte del frontal, del temporal y del parietal. ¿Verdad? Va. Ahí está. Si lo ves a más aumento, son ramas de la arteria cerebral media. Ahí está. Entonces, la hemorragia está entre el periósteo y la dura madre. Va a comprimir y por compresión mata a las células. ¿Sí? No sé dónde la señala. Arteria meningia media. Ahí está. Aquí está. ¿Ahí la ve? Ahí lleva el cursor, Dayami. Ahí es la arteria meningia media. ¿Sí se las preguntaron en radio? No. Porque se veía en las placas, en las radiografías. Es que ya no se usa mucho la radiografía
para diagnósticos se usa el TAC para hemorragias o tumores, es muy específico. Pero por eso les preguntaban, porque fíjense, sorpréndanse. Todavía en el 78, que tengo una hija en 78, no había ecos en Monterrey. No había ecos. Había puros rayos X. Entonces los ginecobstetras educaban sus manos. Y ahora con el eco ven cómo está la criatura, si está bien, qué tanto líquido amniótico tiene, si hay aumento de líquido amniótico, si tiene alguna bola de patologías, el producto se llevan a cabo. Miren, más atrás veamos cómo la arteria vertebral derecha y la izquierda se unen y forman el tronco basilar a nivel del borde inferior de la protuberancia, en el surco bulbo protuberancial, ¿verdad? Está muy bonita esa figura, ¿verdad? Ahora sí, la siguiente, para ver las hemorragias epidurales, que sería una ruptura de la arteria meningia media entre el periósteo de los huesos cráneos, de la bóveda y la dura madre. Ay, mire, ya se adelantó. Qué bueno. Miren los territorios de la arteria cerebral media. Vamos a ver la parte media. Esas son las ramas corticales. Las ramas corticales de la arteria cerebral media. De manera que si tenemos una lesión en la profundidad de la arteria cerebral media, o sea, entre los núcleos basales, entre el caudado y el ventricular y el tálamo hacia adentro, se acaba todas las funciones de todo lo rojo del cerebro, del hemisferio, perdón, en color rojo. Es terrible. Es terrible. Una hemorragia ahí es común. Es la hemorragia de la arteria cerebral, de las ramas profundas de la arteria cerebral. Y fíjense la representación de la arteria cerebral media, es muy poquita, casi no tiene irrigación. Casi en la parte inferior del encéfalo casi no tiene. Muy poquito, a nivel de la cisura de Silvio, en la extremidad anterior del lóbulo temporal y en la extremidad inferior del lóbulo frontal. Casi no tiene irrigación. En tanto que la figura de la derecha es el área de la arteria cerebral posterior. Si perdemos alguna ruptura de la arteria cerebral posterior, la visión pues se va a perder. Pero queda todo lo demás, todo lo blanco. Tenemos una afasia visual. O sea, me muestran algo y a veces no lo conozco. ¿Por qué? Porque me queda parte del otro hemisferio. Entonces tenemos una afasia visual. Le decimos, ¿qué es esto? No, pues no sé. Porque ya se perdió los registros en el área visual. Y vemos una hemorragia de la arteria cerebral anterior, que es la de la izquierda. La irrigación a todo el reborde del hemisferio. Y a la parte interna, eso sí. Aquí se nos va la conducta. Uy, forma parte del sistema límbico. Esta parte de la parte inferior roja son los lóbulos suborbitarios, donde está el yo. El yo. En la profundidad del lóbulo temporal y en el reborde por arriba del cuerpo calloso, ahí está la primera personalidad, el id con lo que nacemos, los instintos primitivos, el instinto de comer, el instinto de calor, de frío, todos los instintos que tiene el recién nacido. Después se va llenando de experiencias y se van registrando en las porciones orbitarias del lóbulo frontal, que descansan en la fosa craneal anterior. Y se forma el yo. Y el superyo es todo lo rojo que vemos aquí. Todo lo rojo que vemos en la extremidad anterior por la cara externa y la parte inferior y la parte interna.
entonces perdemos la función. Entonces, si pierdo yo la función de la arteria cerebral anterior, pues puedo caminar, pero arrastro la pierna. Y si tengo yo una lesión en las ramas que salen por la cisura de cilio ascendentes, voy a perder la función de los músculos de la cara, de la extremidad superior, y me va a quedar parte, algo del cuerpo, de la pierna hasta el pie, que da la vuelta a la cara interna del hemisferio. Necesitamos ver el homúnculo que viene en fisiología. Entonces, imagínense las lesiones de las ramas corticales de la arteria cerebral media, no nos deja bueno casi nada. A ver, regrésese a mí para ver las hemorragias epidurales, subdurales, aracnoideas, para que cuando veamos el ictus y alteraciones, eventos cerebrovasculares, que ya no se debe decir accidentes cerebrovasculares. Aquí estamos. Entonces, ese recuadro que tenemos aquí, ¿verdad? Ese chiquito, ya se cambió. Ese recuadro que tenemos aquí chiquito es un pedacito a los lados del seno longitudinal, donde está la lupa. Es un pedacito de esta parte del hemisferio, ¿sí? Por eso están las dos líneas así, ¿verdad? Es un pedacito de aquí, ¿verdad? Entonces, eso es la profundidad. Vean las vellosidades. Déjenme ir por el libro de anatomía, lo tengo en otro cuarto, para explicarles lo que es el sistema nervioso simpático. Nos quedan 20 minutos y en esos vamos a avanzarle bastante. Espéreme tantito, no me acuerdo, Dayami, parece que es en la página, déjeme acordarme. 300, ay Dios, 239, espéreme, ahorita voy por el libro. Está bien. Graciela, voy a pasar para el libro. Ay. No. Sí. Es en la página 323, Dayami. Ay, Dios. Ok, déjenme. Vamos a ver el sistema nervioso. Nos vamos a ir de figura en figura rápido para llegar al último, a la 451. Empieza en 323. Ahí está. Miren, todo lo rojo es el parasimpático y todo lo negro es el simpático en la columna, en la figura de la derecha. Arriba tenemos el primer par simpático en rojo. La primer neurona está en la parte anterior del hipotálamo. La segunda neurona está en el neuroeje, lo que es el nervio motor en el núcleo mesencefálico. Ahí, el núcleo de Edinger-Westphal. Está la segunda neurona del simpático. ¿Y para qué nos sirve? Para cerrar la pupila o para la secreción de la glándula lagrimal. En tanto que en color negro vemos aquí la carótida primitiva, que se divide en carótida interna
que se divide, eh, aquí en color negro, vamos a ver el simpático, que ahorita se lo voy a decir, espéreme, porque no traigo, me tengo que poner los lentes. Entonces, aquí está la segunda neurona en el núcleo de Ehringer-Westphal para cerrar la pupila y para la secreción de la glándula lagrimal. La otra, nódulos rojos, son los núcleos salivales superior e inferior del facial y del glosofaringio para tener secreción mucosa en las fosas nasales, en los senos paranasales y en la boca. ¿Sí? Son los núcleos salivales superiores. Y luego, ahí en los núcleos salivales superiores, en la parte inferior, ahí está el glosofaringio, ¿sí? Para la secreción mucosa de la boca y de la faringe, la parte tercio posterior de la lengua y la boca. Y luego está el núcleo dorsal del vago, que va a dar toda la inervación parasimpática desde el esófago, desde el estómago, desde el hígado, desde el páncreas, desde los pulmones, desde todo el intestino delgado, todo el ascendente y 2/3 del transverso, todo desde el vago, desde el bulbo, el núcleo dorsal del vago, todo eso es parasimpático en rojo, ¿sí? Y luego, suba la figura, los últimos segmentos del tercio izquierdo del colon y el descendente, el sigmoides y el recto de los segmentos dorsales del sacro 2, 3 y 4. Y así se completa el parasimpático. No sé si me estoy explicando bien o voy muy rápido, pero ay Dios, si pudiera manejar el cursor. Y ahora vamos a hablar del parasimpático, del simpático, que está en negro. Y fíjense, súbalo más, hágalo chiquito, ahí está bien. Miren, miren, miren. En rojo, los segmentos sacros 2, 3 y 4. Para el tercio izquierdo del colon, el descendente, el sigmoides, y vesícula, vejiga, todo eso va a dar los segmentos sacros parasimpáticos 2, 3 y 4. ¿Sí? Y luego vamos a ver. En negro es el simpático. La primer neurona está en la parte posterior del hipotálamo. Las segundas neuronas están aquí, Dayami, en los segmentos torácicos. Aquí nos dicen que de T1 a L2. En Quirós dice que segmentos octavo cervical. Pero vamos a guiarnos aquí. Las segundas neuronas del simpático están de T2 a L2. Ahí están las segundas. Y luego la línea punteada es el ramo comunicante gris. ¿Por qué? Porque sale de la médula y está con mielina de los oligodendrocitos. En tanto que el ramo comunicante blanco, ¿verdad? Y aquí dice, donde tiene el cursor, ramo comunicante blanco, ya viene con mielina de las células de Schwann, porque la tercera neurona está en los ganglios espinales, las bolitas amarillas. Ahí está el ramo comunicante blanco, porque tiene es diferente. Y este es gris. Ramos comunicantes grises, porque tienen mielina. Baje la figura, por favor. Bájela. Para ver la parte de arriba, Dayami. No, al otro lado. Al otro lado, ya. Al otro lado. Mire cómo el simpático rodea todos los vasos. La tercera neurona del simpático. La tercera, los ramos postganglionares inervan el simpático a todos los vasos en color negro. ¿Sí lo alcanza a ver, Naya? Dayami, pues me ponga el cursor. Donde se termina lo negrito son los segmentos del simpático. No, para abajo, Dayami. Ay, Dios. Mírenlo. Fíjense aquí. Fíjense. Todas las arterias tienen ramo comunicante postganglionar. La tercera neurona va a producir la vasoconstricción en todas las arterias del cuerpo. En todos los vasos. Mantiene la circulación. Sígale para arriba, sígale. Sígale más para arriba, Daime. Así va bien.
Sígale, sígale, sígale. Ahí, párese, párese, párese. Mire, párese. No, no, súbale, súbale, súbale. Ay, Dios. Miren, miren, espérenme, súbala tantito. Yo sé que es, súbala. Para explicar cómo el simpático sube hasta el cerebro. ¿Verdad? Entonces, ándele, ahí déjela. Muy bien. Fíjense, primera neurona en el hipotálamo, segunda en T1, con ramo comunicante, tercera neurona aquí, sale a fibra postganglionar, se va para todas las arterias. Esta se supone que en rojo debe de ser el tronco arterioso brachocefálico, que se divide en subclavia y en carótida primitiva, pero no es así, no es así. No, sí es el derecho, sí. Es el tronco arterioso brachocefálico porque está invertida la figura. El tronco arterioso brachocefálico nace del callado de la aorta, del lado derecho. Y del lado izquierdo nace la carótida primitiva y la subclavia para un lado. Pero aquí el tronco arterioso arterial da la subclavia y la carótida primitiva. Fíjese cómo el segmento del parasimpático va a ir de T1 a la segunda neurona. Pero aquí, la que va a subir a la circulación cerebral y el ojo el simpático, que en esta arteria la reviste, va a salir un ramo comunicante negro y por eso va a salir punteado hasta el ganglio cervical superior, que sería la tercera neurona. Fíjense cómo sigue la línea punteada entre los ganglios cervicales inferior, el medio y el superior. Del segmento T1 se va una línea punteada por la figura amarillo y va a hacer sinapsis con la tercera neurona. No hace el sinapsis aquí enfrente, no, sube hasta el ganglio cervical superior. Y de aquí del ganglio cervical superior, ¿verdad? Van a salir las fibras prolongares para toda la vasculatura y para todos los efectos simpáticos, que ahí sería para producir midriasis, para abrir la pupila. No sé si me explico. Hoy, si estuviéramos presencial, haría mejor las cosas. Sígale avanzando hoja por hoja para ver cómo el sistema nervioso, esas fibras negras, cómo van a recubrir todos los vasos. Siga la siguiente página, Dayami. Sígale. Va a ser puro simpático y parasimpático ahí. Sígale, sígale. Mire, aquí los vemos de costados. Miren, miren, miren. Fíjese cómo los ramos. Espérese, espérese, espérese. Mire cómo los ramos comunicantes blancos que allá están en negros, punteados, aquí van rodeando los vasos. Es el simpático, las fibras postganglionares de la tercera neurona. Miren cómo están todos esos hilitos blancos. Y salen de los amarillos porque es la tercera neurona, son los ganglios espinales. Y aquí arriba vemos la subclavia y vemos la carótida primitiva. Y vemos adelante la tráquea o el esófago, a veces. No, tiene anillos, es la tráquea. Es la tráquea. Dele a la siguiente página. Uy, 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 uy. Dele a la siguiente página. Ve todos los hilitos blancos y ahí están los ganglios espinales o laterovertebrales, que son las terceras neuronas del simpático. Dele, 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 dele. Aquí, mire, cómo los segmentos del parasimpático, del simpático, van a dar a todas las arterias, y se representa con hilitos negros o aquí, o blancos. Y así mantiene el tono muscular todas las arterias, porque el simpático está presente, con constante secreción, de acuerdo a las necesidades metabólicas, de acuerdo a las necesidades metabólicas. El gasto cardíaco no lo maneja el corazón, lo manejan los tejidos. Si yo me pongo a correr, me va a pedir oxígeno y nutrientes los tejidos, pues el simpático me va a secretar adrenalina y a correr, o noradrenalina. Entonces el gasto cardíaco lo regulan los tejidos, las necesidades metabólicas, no el corazón. Mire la siguiente.
Mire aquí, volvemos, puros hilitos blancos. Es el simpático. Dile la siguiente. Mire, aquí está. Aquí está la carótida primitiva y el ganglio cervical superior, aquí está. Y todos esos hilitos blancos van a agarrar la carótida, mire, ahí va, la carótida. Y se va a formar en oftálmica cerebral media. Digo, oftálmica y cerebral media. Todos esos hilitos blancos son fibras poligonales del simpático. Y mantienen el tono de las arterias y por lo tanto el riego sanguíneo. ¿Alguna pregunta? No. Continuamos con otra clase para ver bien la circulación cerebral. Miren cómo se acoda aquí. La arteria vertebral para entrar al agujero occipital y salir de él. Aquí vemos abajo la carótida primitiva que se divide en carótida interna y en carótida externa. Denle la siguiente. Denle la siguiente a ver qué vemos. Miren, aquí está igual. Ahí están los hilitos blancos. Ahí están. Denle la siguiente a ver qué más vemos. Es lo mismo. A nivel de órganos y músculos. Pues vamos a detenernos aquí porque ahorita tengo clase de neuroanatomía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí me expliqué bien, quiero saberlo. Sí se captó algo. Sí, doctor, todo bien. Qué bueno, me da gusto. Me da gusto porque ya les falta muy poco para salir de la escuela. Y como le comento a Luis y alguna vez a Dayami, pues me estoy preparando en bioquímica y quiero revisar anatomía. Quiero enseñarme a usar esto, a usar la computadora, a hacer mis propias proyecciones y sacar todas las básicas, sacar todo fisiología y sacar patología. Y pues no, ahí en la escuela no es cuestión de dirección, es cuestión de rectoría. El doctor Gutiérrez Sierra, el ginecobstetra, uno de los pilares hoy, de ahí de la escuela, tiene añales de estar trabajando ahí, como lo tenía el doctor Salinas. Mi idea era, desde que entré hace 5 años, era que hubiera un departamento de educación continua para que preparara a los que ya se recibieron o los que van a ir a rotar, que fueran las clases sábados y domingos, pero repasar las básicas, de lo más básico, pero con profundidad, porque la anatomía es muy objetiva, ¿verdad? Y sí se necesita aprender. La bioquímica es objetiva y es razonada, porque debemos de saber para qué sirve cada ciclo de los carbohidratos, cómo son los metabolismos de los lípidos, de las proteínas, cómo se forma la urea, cómo se elimina, cómo se producen los ácidos nucleicos, cómo se reproducen, cómo se produce lo más difícil para mí, la energética, el metabolismo energético, la fosforilación oxidativa, cómo respira la célula, cómo funciona, cómo nos sirve en el coeficiente respiratorio. Le voy a pasar esos apuntes, Dayame. Les tuve y quiero que los comparta, porque ahí viene todos los síntomas de la cetoacidosis diabética, pero mi teléfono y el de mi esposa no me podía conectar con usted. Entonces, para que distribuya eso, el metabolismo energético, todos los alimentadores del ciclo de Krebs, todos los carbohidratos, todos, la formación de pentosas, la formación para los ácidos nucleicos, todos los ciclos de los carbohidratos. Y sí, llegar
llegar a poderme meter a una página de internet y entonces sí, dar un repaso a las básicas. Y a ustedes les saldría más barato que ahí, porque, pues no sé, a lo mejor les cobrarían más. Y, y pues en la comodidad de su casa ustedes pudieran estudiar, como lo hace mi esposa, está viendo recetas, le encantan las recetas. Y hace una comida y hace otra, siempre le ha gustado la cocina, una y un pastel, y hacía chorizo, una bola de cosas. Y se entretiene viendo videos. Bueno, nos vemos la próxima clase y para ver los eventos cerebrovasculares, las ramas, cómo se forma la circulación cerebral, a partir de las carótidas y a partir de las vertebrales y la circulación venosa hasta donde se pueda. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, todo bien. Bueno, nos vemos a la próxima para repasar bien el sistema nervioso. Ándeles y los trastornos vasculares. Bueno, que pasen buenas tardes, descansen. Igualmente. Igualmente, doctor. Ahorita tengo clase. Ok, vamos rápido porque tengo hambre. Margarita. Presente. Diana Laura. Pablo Cabrera. Presente. Evelyn García. Presente. Manuel López. Omar no está. ¿O sí está? Presente. ¿Sí me escuché? Ah, ya te escuché. Víctor Guevara. Presente. Sergio Rodríguez. Presente. Frida Castillo. Presente. Naila Zavala. Presente. Oscar Gómez. Presente. Daniela Mezcua. Presente. Grace Solís. Presente. Luisa Costa. Presente. Uriel Vallejo. Leslie Rivera. Daniel Zorrilla. Presente. Flor López. Presente. Rosario Cruz. Presente. José Cruz. Presente. Jennifer Cedillo. Presente. Daniela Fuentes. Presente. Verónica Lerma. Silvia Ruiz.
Vania Lima, Presente. Lorna Carvajal, Lorna, José Ibarra, Presente. Pablo Correa, Ruth Lara, Presente. y José González. Hola. Ya puedo hablar. Ya puedes hablar. Ándale, bye. Bueno, bye.